Cuando compramos, ¿lo hacemos racionalmente? ¿Lo hacemos porque pensamos que lo que estamos comprando es lo que hemos decidido racionalmente antes? ¿O lo hacemos por impulso, porque realmente, bueno, nos está imponiendo el mercado, nos está imponiendo la vidriera lo que vamos a comprar? De este tema que tiene que ver con la economía del comportamiento, cómo influyen las decisiones de consumo, todo lo que tiene que ver con la economía de mercado, vamos a estar hablando con el licenciado Néstor Ribota después del auspicio. Auspicia este bloque Laboratorios Labimar. Más de 50 años produciendo calidad en medicamentos. www.labimar.com.ar. Hola Néstor, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal Alberto? ¿Cómo estás? Cuando yo voy a comprar, pienso que compro algo porque lo he pensado, lo he meditado racionalmente. ¿No siempre es así o casi nunca es así? Claro, no es tan taxativo, pero no es 100% racional, ¿no? Es una ilusión que mantenemos de que elegimos racionalmente, o sea, todo el acto de consumo. Hoy sabemos, en realidad hace tiempo, pero hoy estamos atravesando una época, un siglo, donde los distintos estudios, desde paradigmas que antes estaban opuestos, como el psicoanálisis y las neurobiologías, hoy estamos en un siglo donde esas disciplinas están conversando, ¿no? Esa disciplina con otras, como la psicología conductista, insisto, el psicoanálisis, las neurobiologías y otras disciplinas que estudian el comportamiento, estamos hablando casi de lo mismo, que las decisiones no son enteramente racionales. Y lo que tiene que ver con el estudio en la toma de decisiones y el comportamiento en el ámbito de los estudios empresariales, bueno, esto es así porque además de las teorizaciones al respecto están las pruebas, los estudios, las investigaciones y los experimentos empíricos al respecto, lo cual es muy interesante, que son algunos de esos ejemplos, venimos hablando en estas columnas, en la revista, en tu programa, ¿no es cierto? Indudablemente, digamos, en términos generales estamos hablando que no siempre decidimos racionalmente, en cualquier tipo de decisión en la vida. Ahora, en una decisión de consumo, en una decisión económica, porque tenemos influencias externas. Sí, claro. ¿Estas influencias qué son en la decisión de consumo? ¿La publicidad, el armado de una vidriera, una oferta, una ilusión de algo, un descuento? Todo está diseñado para orientar al consumidor, ¿no? Entonces, todo eso responde a lógicas que están diseñadas para orientar la decisión. La decisión no es enteramente racional. ¿Por qué? Porque la economía del comportamiento estudia, ¿no?, los sesgos en el comportamiento, ¿no? Por eso, como decíamos otras veces, el consumidor sistemáticamente hay como unos comportamientos donde se reiteran equivocaciones, entre comillas, y esas equivocaciones son las mismas, ¿no? Entonces de ahí donde se estudian esos sesgos que se reiteran. A partir del estudio de esos sesgos se toman esas precauciones para orientar la publicidad, la promoción, el enunciado en la promoción publicitaria, el modo de ubicar los productos en una vidriera, el modo de diseñar afiches, promociones, ¿no? Digamos, si para el consumo no somos totalmente racionales, cuando nos hacen una encuesta para un estudio de mercado o una encuesta, o nos hacen una entrevista porque queremos entrar a un trabajo, también, digamos, todos estos sesgos influyen. Sí, ¿esto? Sí. Por ejemplo, en los estudios de mercado ya no hay estudios que solamente tomen la respuesta, ¿no?, en el entrevistado, solamente lo que uno dice. Si nos basamos en lo que uno dice, lo que el consumidor, el potencial consumidor o el usuario de un servicio dice, ahí te ha garantizado un fracaso, ¿no? En los estudios del mundo empresarial se sigue usando, que yo he usado en otro momento, el ejemplo de la nueva Coca, ¿no?, la New Coke, el gran fracaso planetario. A partir de ese gran experimento y de otros permanentemente ya no es una certidumbre contar con lo que uno dice, sino lo que se estudia es el acto de compra en el contexto, ¿no? Es decir, a ver si logro traducirlo. Sí.
yo voy a lanzar un producto, no me voy a basar solamente en el estudio de mercado, sino en analizar también comportamientos de la gente. El propio estudio de mercado no se basa solamente en lo que dice. En lo que dice, sino en el acto de consumo de determinado momento, en determinado contexto. Por eso en los grandes supermercados, en las grandes cadenas de compra, somos permanentemente evaluados, sin que nos demos cuenta. Vos fíjate cómo van variando, ¿no? La posición de las góndolas, la ubicación de los productos. Se estudia más el acto de compra, cómo impacta un producto en determinado nivel, qué tiempo dura, cómo se consume, de qué manera, quiénes son, cuál es el target de consumo de ese producto. Es el acto de consumo en el contexto y no ya lo que dice, ¿no? Estoy pensando, digamos, que hay organizaciones empresarias que cuentan con estas herramientas que quizás tal vez una pyme no la cuente. Y esto es una ventaja en términos de estrategia comercial. Sí, esto claro. es llegar primero, digamos, es ganar la mente del consumidor, es ganar la decisión de compra del consumidor. Sí, porque en la toma de decisiones empresariales hay otros sesgos que tienen que ver con ciertas ilusiones que es sobre el conocimiento. Siempre nosotros charlamos que la bibliografía al respecto siempre está vinculada a los éxitos empresariales, los grandes éxitos empresariales, y esos estudios, ¿no? esos trabajos, esos libros, tienen que ver tienen más o menos esta lógica. Se toman algunos ejemplos, ¿no? Se tabulan las respuestas de los empresarios y se transforman en recetas. Lo que eso esconde es el enorme número, la cifra oculta de los fracasos. Son siempre mucho menos los éxitos que los fracasos. Porque hay algo que es el sesgo de la información velada, que es toda la información que no conocemos, tanto de los fracasos y también de los éxitos. Hay un montón de información que no tenemos acceso, por los cuales determinado producto, determinado emprendimiento, determinado proyecto tiene éxito. Solo podemos saber algunas cosas, ¿no? El mundo en general es mucho más opaco de lo que creemos que sabemos. Lo que se muestra es lo brillante, digamos. Lo que se muestra. Lo que no se muestra es más grande que lo que se muestra. Es mucho más grande de lo que no se muestra. Ahora, un pequeño empresario que está en contacto en el mostrador con el cliente, a lo mejor usa empíricamente esa información que toma, digamos, en el conocimiento del cliente, de la reacción, de cómo vive, de cómo se maneja, cómo decide, ¿no? Es decir, sí, lo usa, de hecho, es información que tiene. Ahí es muy útil, es muy necesario, y a veces en ciertas asesorías se sugiere, ¿no?, que usar esa información. Los empresarios deciden sobre intuición, mayormente. Entonces hay muchas herramientas para usar, para tomar esa información y poder graficarla y estudiarla, porque se toman decisiones todo el tiempo, muchas veces sobre con cuestiones intuitivas, y eso hay veces que muchas veces falla, ¿no es cierto? Hay mucha información que no se está utilizando, que tiene el empresario, el emprendedor, que la tiene, la está manipulando y no sabe que de esos datos que tiene pueden sacar más información. Es decir, no la sistematiza, no la analiza, ¿no? Y a lo mejor toma la decisión en base a una información sesgada. O no lo más importante, porque no lo ha sistematizado. Sesgada. Entonces, hay herramientas profesionales que ayudan a los empresarios a tomar decisiones, ¿no? Una reflexión con respecto al tema de las entrevistas cuando contesta una persona para la evaluación de personal. Claro, en el mundo de los recursos humanos, en la selección de personal, esto tiene también sus implicancias, porque ese es un determinado contexto donde si estamos diciendo que no hacemos mayormente lo que decimos, una situación donde una persona está siendo evaluada y entrevistada sabiendo que está buscando, ¿no es cierto?, conseguir ese puesto, ahí no casualmente se usan una serie de test para medir determinadas habilidades. Pero todo lo que sucede en el contexto de la entrevista, ¿no?, hay un montón de información que el profesional toma y que no tiene que ver con lo que dice, ni siquiera aún con lo que aparece en determinado texto, sino son otras cuestiones que aparecen que tienen que ver en el contexto global de todo el proceso de análisis
de esa persona, de ese candidato, y que tienen que ver con lo comportamental y no con lo que aparece en el currículum, en la manifestación de lo que se dice en la entrevista, sino también en lo que hace y otros indicadores, que por eso siempre es interesante que sea muy precisa esa entrevista, muy evaluada y diseñada en cada caso, para cada necesidad, y no replicar, ¿no?, otros métodos y formas que están estandarizadas y que se van copiando y replicando. Lo interesante es que haya profesionales, gente formada en esto, pero que trabaje de manera singularizada, que la diseñe para cada caso, para cada necesidad. Es decir, esto es una reflexión que vale para todos. Lo que se dice no es siempre lo que se hace, ¿no? Y en esta entrevista puede haber una contradicción entre lo que está diciendo la persona y su comportamiento, que puede contradecir lo que dice. Exactamente, sí. Esto es lo que hay que leer y que de pronto no es fácil hacerlo. Lo que hay que leer y decodificar de todo el comportamiento del candidato en la entrevista. No es solo lo que aparece escrito en su currículum, en lo que aparece en los distintos test de habilidades, sino otra serie de variables que para eso está el profesional. Esto todo tiene que ver con la complejidad del ser humano, ¿no? No todo se sintetiza en una fórmula o en una receta. Exactamente. Es mucho más complejo. Justamente, ahí está el asunto, en la complejidad del deseo. Muy bien, gracias Néstor, ya te tendremos en otra columna. Vamos al corte cuando regresemos con nuestro próximo invitado.